Ha destinado 60.000 millones de soles para ayudar principalmente, según las palabras del presidente Martín Vizcarra, a la pequeña y mediana empresa y evitar que éstas quiebren. A esto se le ha llamado Reactiva Perú. Y adivinen cuál es el banco que se ha beneficiado más con estos préstamos: el BCP, el mismo banco que le entregó más de 3 millones de dólares a Carlos Rodríguez Pastor, uno de los hombres más ricos de este país. Hasta el momento, Casa Andina ha conseguido 10 millones de soles en préstamos de Reactiva Perú, y hasta el momento es la mayor cantidad que este programa le da a una empresa. Solo en el 2019, Casa Andina obtuvo de utilidades más de 183 millones de soles, y además que son parte del grupo Intercorp, este conglomerado que son dueños de Interbank y de todas las farmacias que nos cobran lo que quieren por los medicamentos. Y otra cosa más, Casa Andina ya ha aplicado la suspensión perfecta a un grupo de sus trabajadores en casi 17 de sus hoteles. La ministra de Trabajo dijo claramente que aquellas empresas que se beneficien con la suspensión perfecta de labores no podían ser beneficiarias también del programa Reactiva Perú. Ahora bien, los principales bancos, que son Interbank, BBVA, BCP, Scotiabank, están apostando a lo seguro respecto a estos préstamos. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente les están aprobando estos préstamos a sus principales clientes, que son las grandes y multimillonarias empresas, porque las pequeñas y medianas empresas, digamos, estos bancos corren el riesgo de que no puedan pagar estos préstamos más adelante. Según fuentes del gobierno, hasta el momento son 26.712 empresas que ya han adquirido un préstamo. Y adivinen cuál es el banco que controla el 83% de estos préstamos: el BCP. Y bueno, hasta el momento no se conoce cuál es la totalidad o los nombres de estas empresas, porque el Ministerio de Economía prefiere mantenerlo en secretismo. Y por último, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para asegurarse que todo ese dinero vaya a parar a las empresas correctas? Hasta donde sé, las empresas medianas y pequeñas son las que sostienen más de la mitad de la economía de este país. Y al parecer, estas pequeñas y medianas empresas no se están viendo muy beneficiadas con el programa Reactiva Perú. Hemos aprobado un decreto legislativo donde hablamos de un programa de Reactiva Perú, ¿no? Que lo que queremos es, por un lado, minimizar los daños que viene produciendo el aislamiento social en la economía, tanto de personas naturales, en la sociedad, como también en la economía de las personas jurídicas, de las empresas. Y es importante preservarlo ello porque las empresas, detrás de ello, hay cantidad importante de trabajadores que tienen que seguir en la medida de lo posible, continuando con su trabajo. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Qué gusto saludar. Buenas noches, Víctor. Qué gusto. Gracias por la invitación. Acá, un día más, saludando a los que están en Suiza, y realmente hemos recibido con una mala presentación de lo que suele ocurrir todos los días en el Perú, ¿no? Lo Sí. que es
las malas decisiones que toma el gobierno, que al final, en lugar de reactivar la economía, lo único que están haciendo es hacer un canje de deuda por una deuda más barata, ¿no? Y realmente eso no significa ninguna medida de reactivación, simplemente ese impacto va a ser en el mediano y largo plazo, porque simplemente lo que van a hacer es cambiar deuda que tenían a una tasa de interés más alta por una más baja. Así de sencillo, eso es todo el Reactiva Perú, y han destinado 60.000 millones de soles que podrían hacerse un sinfín de obras de infraestructura con esos 60.000 millones de soles que podría tener un mayor y mejor impacto en la economía nacional, ¿no? Entonces, ahí vemos el por qué las decisiones que toma el gobierno no son tan malas, que al final vamos a ser el país que va a decrecer más en Latinoamérica. Se pronostica menos 14%, y no lo pronosticamos nosotros, sino el Banco Mundial, ¿no? Entonces, realmente es una situación calamitosa y qué pena poderte recibir con esta noticia, y yo me imagino que estás hoy informado de todo lo que está pasando en el Perú. Gracias, y de haber Juan sido... Carlos. Sí, adelante. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias por la invitación, Víctor. Aquí son las 4 de la mañana, 4:20 de la mañana, así que hemos hecho el esfuerzo de levantarnos a esta hora para poder acompañarlos. Estoy, de todas maneras, muy, muy contento de estar aquí. He visto los otros programas, son muy, muy interesantes y muy importantes en este momento que está viviendo el país y el mundo entero. Con respecto a esto que has mencionado de la inversión que está haciendo el gobierno, yo creo que tiene que ver con la glamorosa, pésima gestión que tiene este gobierno en casi todas las áreas con respecto a la crisis del COVID. Porque, naturalmente, yo viviendo en un país tan próspero como Suiza, también hemos tenido una especie de cuarentena, pero que no tiene nada que ver con lo que se ha vivido en el Perú, en la que muchísimos sectores económicos han sufrido la pérdida de clientes, han tenido que cerrar durante varias semanas, y ha sido un desastre para la economía suiza. Se calcula que se va a tener un decrecimiento entre el 1 y el 2% este año. Eso significa una cantidad enorme de desempleo, pero que el gobierno suizo, que probablemente hablaremos más adelante de cómo han administrado esta crisis, ha confrontado de una manera muy contundente, con una inversión extraordinariamente grande, no tanta, hay que recordarlo, como la peruana, pero muy, muy focalizada, extraordinariamente administrada y con objetivos claros para reactivar la economía. Quiere decir, yo he visto la cifra ayer, no la tengo en este momento, pero la inversión que realiza el Perú para reactivar la economía es mayor que la que realiza Suiza. Wow. Y sin embargo, el crecimiento o el decrecimiento del Perú va a ser 10 o 12 veces mayor que el de Suiza. Naturalmente, no podemos comparar dos economías tan gigantescas, tan tremendamente diferentes. Pero esto habla del grado de ineficiencia que tiene el gobierno peruano en la aplicación de sus estrategias de reactivación de la economía. No es una buena bienvenida, pero estoy muy contento de estar con ustedes, chicos. Mariano, para presentarte a todos nuestros oyentes, gracias por seguirnos como todos los días. Ayer hemos tenido una sintonía récord y igual ha sido el sábado. Hoy presentamos a nada menos que a Mariano Ramírez Moreno. Él es profesor de literatura, de idiomas, es psicoterapeuta también, es graduado en la Universidad Mayor de San Marcos en literatura hispanoamericana. Es también, además, máster y doctor por literatura en la Universidad de Zurich. Nos escribió un libro que se llama, de poemas, llamado Curvado Camino, así que su hablar también está ligado a la literatura, básicamente, y Mariano también es político, porque también tiene una bandera importante en tema política. Así que, Mariano, nosotros lo que te queríamos preguntar, y para que se den una idea a los amigos televidentes, Suiza tiene el tamaño de más o menos el departamento de Ancash, ¿no es cierto? Tiene el puesto 39 en PBI mundial.
tiene una población de 8.500.000, más o menos es el tamaño de Ancash. Sin embargo, por ejemplo, es el primer fabricante de chocolate en el mundo y no construye cacao. Ahí está la inteligencia de los suizos. Y Mariano, te queríamos preguntar, ¿cómo ves Europa? ¿Cómo se han desempeñado? Porque las economías se han desempeñado muy distintamente. Portugal es un caso especial, Suiza también en materia de fallecidos frente a Italia y frente a España, ¿no? Que han sido casos dramáticos. ¿Cómo ves el desempeño de Europa en general? ¿Cómo se ha comportado Europa? Dinos, por favor, Mariano, tu apreciación. Bueno, el mundo se ha enfrentado a una situación completamente inesperada. Yo pongo entre comillas la expresión inesperada porque creo que no lo era tanto. Si es que recordamos que ya el 2002 tuvimos una cuasi pandemia, ¿no? Con el primer COVID. Pero la reacción del mundo ha sido, en algunos casos, tardía, en otros lentísima, en otros muy efectiva, eficiente, ¿no? Como es el caso de Taiwán, de Corea del Sur, de Japón. En Europa la situación ha sido extraordinariamente especial a causa de las circunstancias que se vivieron. Tenemos que recordar que los dos países que más han sufrido al principio de la crisis fueron Italia y España. Obviamente porque estos países son centros de turismo muy, muy importantes. Cada año a España entran entre 50 y 60 millones de personas como turistas. En Italia un número parecido. Entonces, en una semana tienes visitantes de todo el mundo y sobre todo de la China. Ahora sabemos que el virus comenzó a circular ya en agosto del año pasado. Sabemos que China tenía la información de que el virus se contagiaba de humano a humano ya en noviembre. Es decir, sabemos que el virus estuvo circulando por el mundo durante varios meses sin que haya ninguna medida que lo controle. El punto es que el virus se extiende, se expande violentamente a principios de enero y se desarrolla en febrero en Italia y España. El número de muertos es espantoso. Y ahora se ha concentrado en Inglaterra. Es el país que ha superado ya a Italia en número de muertos. Está alrededor de 50.000 o 55.000 muertos ya en Inglaterra. La situación en Europa... 40.000 Mariano, 40.000 muertos, no hay que aumentarle los muertitos, pero 40.000 muertos en Inglaterra es un número extraordinariamente bárbaro, ¿no? Recordemos que Inglaterra es un país de 60 millones de habitantes, más o menos, ¿no? Entonces, las acciones frente a esta situación terrible que se produjo en Italia, las acciones tomadas por los gobiernos europeos fueron muy concretas y en algunos casos radicales, ¿no? Cerrar las fronteras inmediatamente y llamar a una especie de cuarentena que se llamó lockdown, ¿no? Que es un cierre parcial de las actividades económicas, de las actividades sociales, pero lo que hicieron los gobiernos contundentemente fue difundir un protocolo un nuevo protocolo social, ¿verdad? Distanciamiento social, lavarse las manos, quedarse en casa. Pero en ninguno de los casos, en ningún país importante de Europa, incluso los pequeños, se ordenó una cuarentena absoluta. En ninguno. No hay una cuarentena absoluta. En España sí, en Madrid, en algunas regiones, pero no en todo el país. Y naturalmente en el norte de Italia también. Pero no en los países como Suiza, como Inglaterra, como Alemania. Yo recuerdo los dos primeros meses estuvimos en casa porque decidimos quedarnos en casa. ¿Ok? O sea, el gobierno nos propuso la necesidad de quedarse en casa y no nos obligó a quedarnos en casa. Nos dio la oportunidad de trabajar de manera online
y la mayoría de los trabajos se mantuvieron online. Es decir, el sistema funcionó a la perfección en Europa. Tal es así que en Suiza, por ejemplo, en este momento ya no tenemos más de 5 o 10 o 12 casos diarios nuevos y casi uno o dos fallecimientos por día. Eso quiere decir que la pandemia está prácticamente controlada aquí. Llegamos a tener 800 casos diarios y llegamos a tener 140 muertos diarios. En este momento creo que Suiza tiene alrededor de 3.000 muertos, 2.500 muertos. No sé 2.159, Mariano. ¿Cuánto? 2.159 según el mapa interactivo de Hopkins. Sí, yo lo tengo en el COVID. Sí. ¿Cómo es? Tú me preguntas, ¿cuál es la situación de Europa entonces después de esta crisis? Como la economía europea es una economía de primer mundo, es decir, que está totalmente interconectada, donde las personas, la mayoría de las personas en los países centrales tienen una casa, tienen un lugar donde quedarse y tienen un trabajo que les permita desarrollarse online, las medidas tomadas por los gobiernos fueron efectivas. En los países como Alemania, Suiza y los países escandinavos, las personas tomaron una distancia social, se quedaron en casa, trabajaron en casa y lograron pasar estas semanas sin mayores problemas. Esta estrategia de la mayoría de los países europeos ha generado una situación muy buena para reactivar la economía. La economía se paralizó en Europa. Hubo sobre todo en el área de servicios, una caída inmensa de la producción de servicios. Pero todo el área financiera, todo el área de servicios financieros, de educación, etcétera, se mantuvo online. Países como los escandinavos, por ejemplo, ni siquiera tomaron medidas tan fuertes como en Italia o en España. Creo que los países europeos han combinado muy bien su enorme infraestructura social y de salud con una cultura de responsabilidad cívica que ha funcionado en la mayoría de los países. Lo que está pasando en Inglaterra es algo muy especial. Ayer hablaba con un profesor de la Universidad de la ETH, que es la Universidad Técnica de Zúrich, un profesor que trabaja en el área de pacificación en el mundo, y que es inglés, y le preguntaba sobre la situación en Inglaterra, y él me comentó que en Inglaterra la cosa se va a poner incluso más difícil a causa de una razón muy simple. No tienen espacio. En Inglaterra no tienen los espacios que sí se tienen en Francia o en Alemania o en Suiza incluso. Somos 8 millones de personas aquí, pero yo puedo salir en este momento de mi casa y tengo un bosque y vivo en la ciudad. O sea, a 200 metros tengo un bosque. Entonces yo puedo salir a respirar, a caminar, etcétera, y no tengo contacto con casi ninguna persona, digamos de manera muy cercana. En Inglaterra no tienen esos espacios, son ciudades, Londres es una ciudad cuyo alrededor es la mitad del país probablemente de Inglaterra, ¿no? Es enorme la ciudad, es enorme. Y la cantidad de contactos que se producen en esa ciudad son muy difíciles de controlar. Sin embargo, el sistema de salud de Inglaterra no está colapsado. No está. Con este número de fallecidos y con este número de casos que está teniendo Inglaterra, no hay un colapso en el sistema médico inglés. Eso habla del inmenso desarrollo que tiene ese país, con 60 millones de habitantes. Creo que las perspectivas en los próximos años, acabo ayer también de escuchar al ministro de Trabajo de Alemania, y él señala que las inversiones se van a realizar en dos frentes, ¿no? Que hay inversiones públicas, necesariamente, orientadas hacia la ayuda social
y inversiones privadas que van a empezar a fluir de manera intensa en los próximos meses. Se calcula que el próximo año la economía alemana se recupere prácticamente. Interesante. Mariano, Juan Carlos, ¿alguna pregunta para Mariano? Sí, justo en la lógica que acabas de mencionar, ¿cómo crees que Europa va a afrontar esta pandemia? Tú ya has dicho que han tomado algunas medidas, he visto algunas declaraciones de algunos funcionarios en el mundo, por ejemplo, en la India, piensan invertir, por ejemplo, en el tema de tecnologías, mirando hacia adentro, pero con las perspectivas de globalizar su producción, un poco competir con China. ¿Cuál es la perspectiva de Europa? Yo en algún momento hicimos un diagnóstico y considerábamos que los políticos europeos en su momento erraron porque permitieron que los capitales europeos, en lugar de desarrollar Europa, se fueran a China y desarrollaran China, ¿no? Quizás por no darle las facilidades tributarias, en fin, no había que ver la forma para que no se vayan, y entonces fue un error político de los políticos, perdón que insista, europeos, de permitir que sus capitales vayan a desarrollar China, ¿no? Entonces, ahora hay algún tipo de madurez ya de los políticos europeos, se están viendo un crecimiento y un fortalecimiento de la economía europea, ¿no? Y tratar de hacer un crecimiento hacia adentro de Europa, obviamente con la perspectiva de crecer hacia afuera, porque el mundo es así, ¿no? Entonces, sí. ¿tú consideras que hubo este error en los políticos europeos? No, yo creo que hay que enfocar la pregunta desde un punto de vista un poco más teórico. Ya. ¿Qué significa orientar la inversión? En un mundo libre, en un mundo de mercado libre, orientar la inversión no es lo apropiado. Ya. Se ha pensado en estos meses, se ha discutido incluso algunos políticos suizos, en este caso suizos, han hablado de la necesidad de tener industrias de enclave, de seguridad, etc. Pero eso sería planificar una inversión cuyo mercado no está asegurado. Habría que subvencionar, tener fábricas de qué, fábricas de máscaras, tener fábricas de qué. Es decir, Europa tiene un desarrollo tecnológico extraordinario y su economía está fundada en la industria, en el caso de Francia, Alemania, Inglaterra, pero está fundamentada fundamentalmente en los servicios financieros, en los servicios comerciales. Uh-huh. Es una economía de mercado, es una economía libre. Creo que los políticos, creo que la democracia, por eso decía que había que enfocarlo de una manera más teórica, creo que la democracia representativa en el mundo está en una crisis tremenda. Uh-huh. Las consecuencias de esa crisis es la desconexión que existe entre las necesidades de los representados y las decisiones que toman los representantes. En el caso de la Unión Europea, recuerda que Suiza no está en la Unión Europea, en el caso de la Unión Europea tenemos una comisiones para todo. Tenemos una comisión que es casi un estado en sí mismo, ¿no? O sea, es enorme, lleno de normas, de normativas para esto, para aquello, y no son elegidos por el pueblo. La mayoría de esos representantes no son elegidos por el pueblo directamente. Hay un problema de representatividad. Estas personas pueden actuar, digamos, en conjunción con intereses lobistas, con intereses de grandes empresas, pero pedir o esperar que Europa oriente su economía hacia una economía más autocrática, más autosuficiente, menos relacionada con el mundo, creo que no es el camino adecuado de Europa y creo que Europa no lo va a tomar. Lo que va a hacer Europa en estos años, en los próximos años, es reordenar sus prioridades de inversión pública. Hay dos aspectos que tienen que cambiar, que es todo lo que tiene que ver con la inversión, con los estándares de inversión en el sector salud.
Es decir, los médicos españoles y las enfermeras españoles se han venido quejando en todo este tiempo de la falta de recursos. Eso es algo que no ha pasado en Alemania, por ejemplo. Es algo que no ha pasado en Suiza, obviamente, pero sí ha pasado en Italia, en España, en Bélgica, un país donde está la capital, digamos, política de Europa. ¿Verdad? Hubo una manifestación contra la primera ministra de Bélgica por eso, porque la política general de los gobiernos europeos no se ha orientado a la prevención y al desarrollo de sus capacidades en el área de salud. Creo que en ese aspecto va a cambiar. También va a cambiar mucho las relaciones comerciales con China, efectivamente. Pero tienen que recordar nuestros oyentes también que ya China se ha instalado en el mundo. Ya China tiene un rol en el mundo. Ya no se puede esperar que haciendo esto, haciendo otro, China no esté en la economía mundial. Es definitivamente un actor central en los procesos políticos y económicos de todo el mundo. Entonces, la posición de Europa va a ser muy interesante los próximos años o los próximos meses cuando se haga una evaluación real de esta pandemia, una evaluación política de la pandemia, ¿verdad? Porque si recuerdas, hace unas semanas salió en un periódico alemán la noticia de que la inteligencia alemana había descubierto que la OMS había sido presionada directamente por el presidente chino para que no difundiera la noticia o la información de que el virus se transmitía de persona a persona. ¿Okay? Eso es una barbaridad, eso es un hecho extraordinariamente monstruoso. Claro. Pero no ha tenido todavía una consecuencia política por las necesidades perentorias del momento, ¿no? Por la necesidad de controlar la pandemia, por la necesidad de crear crear las medicinas adecuadas para tratar la enfermedad y sobre todo también para tomar acciones inmediatas para salvar a los sectores más afectados, que son los sectores de servicios. Todo lo que tiene que ver con turismo, con servicios de gastronomía, con educación, con los profesionales independientes. Todas esas áreas han sufrido una tremenda caída en Europa. Entonces, Correcto. para terminar finalizar la respuesta a tu pregunta, no creo que Europa ves mi punto de vista, tome acciones para reconvertir su economía liberal de apertura al comercio. Recuerda que no es tan liberal y no es tan abierta la economía europea en muchos aspectos. De eso sufren los africanos y también los latinoamericanos. Por ejemplo, los africanos no pueden exportar sus productos agrícolas a Europa, ¿no? Está prohibido, sencillamente está prohibido, pero al revés, no. O sea, ¿no? Eso no va a cambiar. No creo que la economía europea haga un cambio mayor en su orientación hacia los servicios, hacia tecnología y hacia el comercio. Yo creo que después de esto, las relaciones con Estados Unidos se van a restablecer y la economía europea va a empezar otra vez a crecer. Tiene una muy buena base, además. Mariano, Justo, Víctor. sí. No, te quería preguntar lo siguiente, Mariano. Conforme a tú lo estás describiendo, en esta circunstancia, Suiza está creciendo de 1 a 2%, esa es la proyección, ¿no es cierto? Recordemos que en el año 2008-2009 hubo una crisis financiera enorme y la actividad en términos financieros para Suiza es muy importante en su economía. Suiza para entonces decreció menos 1%, o sea, tuvo la tasa de crecimiento menor en Europa. ¿Cómo comparas el shock del 2008, que fue un hecatombe mundial también, y en este caso a nosotros nos fue muy bien, por ejemplo, porque fuimos uno de los 4 países del Perú
uno de los únicos 4 países en el mundo que creció. Crecimos a una tasa de 1%, pero crecimos. Suiza decreció el 1%, casi estamos en los mismos estándares, vale decir, ¿cómo ves esa comparación que estoy haciendo respecto o cómo la ves tú en estricto, de la crisis del 2008-2009 con esta crisis de 2020 que es de 3 meses? Esa crisis incubó por casi 10 años, ¿no es cierto? Bueno, la crisis del 2008 fue extraordinariamente poderosa. Fue una crisis que acabó con millones de puestos de trabajo en todo el mundo. El gobierno suizo tuvo que salvar a bancos tan grandes como el UBS, ¿no? Que es uno de los bancos más grandes del mundo, ¿no? Otorgándole un préstamo, que no recuerdo la cifra, pero era una cifra extraordinaria, que ya pagó el banco, ¿no? Que ya pagó. O sea, el banco pagaron. Ese dinero, por supuesto. En Suiza no pasan esas cosas que pueden pasar en Perú. Pero fue una crisis tremenda. El área financiera es central en Suiza porque es un hotspot de inversiones, ¿verdad? O sea, todos los capitales de todo el mundo pasan de alguna manera por el sistema financiero suiza cuando se trata de esta región, ¿no? Incluso en Estados Unidos, con Estados Unidos hacen una conexión constante. Es central en la economía europea y suiza. Pero la crisis actual tiene un matiz diferente. En la crisis del 2008 fue una crisis financiera que tuvo consecuencias en el aparato, digamos, en algunos sectores del aparato productivo nacional. Pero el decrecimiento de Suiza fue por la pérdida en las empresas financieras, lo que no tuvo consecuencias directas en la vida cotidiana de las personas. ¿Okay? Hoy, esta crisis es una crisis creada por los estados, ¿verdad? Es una crisis creada adrede y voluntariamente por los estados. Es el estado el que ha decidido destruir nuestra economía y nuestras vidas. Así de simple, ¿no? Claro, correcto. Frente a esa, y no ha decidido, bueno, obviamente hay que salvar la salud y estas cosas, estoy totalmente de acuerdo, pero los estados y esto es un tema que tal vez podamos discutir también, han tomado un rol que ya no tenían en Europa desde hace muchos años, de decidir sobre la vida de las personas de manera fascista, ¿no? Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro, no puedes hacer esto, sí puedes hacer aquello. Y nos ha ordenado el Estado paralizar nuestras actividades. Felizmente, muchas de las actividades se han podido realizar de manera electrónica, de manera online. Y por eso se ha mantenido la economía, al menos en este país, de manera absolutamente bien, hasta donde se sabe. El turismo sí ha sido destruido, ¿no? Se han perdido miles de puestos de trabajo en la gastronomía, se han cerrado miles de pequeños negocios, etc. Pero el Estado está ahí es un Estado eficiente, es un Estado presente que desarrolla acciones muy concretas para reactivar la economía. No se puede comparar tanto, entonces, las dos crisis. Esta crisis es una crisis provocada, adrede, de una manera extraordinaria, de la noche a la mañana. Y las consecuencias son brutales, pero tienen una consecuencia directa en la vida de las personas. Esa es la diferencia, ¿eh? Las personas estamos sufriendo en carne propia las restricciones y la falta de trabajo, el temor, el miedo a perder los puestos de empleo, por ejemplo, familias enteras que tienen hipotecas, que tienen deudas grandes. Aunque la cartera de deudas en Suiza no es muy grande, hay muchas familias que compran casas cuando se casan. Las casas aquí, se imaginarán, tienen un costo exorbitante. Entonces son hipotecas que no han reducido sus precios. Se ha planteado algunas ayudas financieras, pero no todo continúa cobrándose exactamente igual. Cada recibo llega a casa exactamente como en enero, sin ninguna diferencia, sin ninguna salvedad. Todas las empresas te cobran exactamente
Lo mismo, el agua, la luz, el internet, el teléfono, el seguro social, el seguro de salud. Todo tienes que pagarlo puntualmente. No ha habido ninguna reducción ni ninguna subvención al respecto. Interesante. Bueno, justo, Mariano, ahondando un poquito con el concepto, yo estoy muy preocupado porque nosotros estamos viendo en el Perú que no hay un plan, no hay una estrategia, tenemos recursos, pero no hay ninguna perspectiva de crecimiento, de desarrollo. Tú acabas de mencionar que Europa tiene muy claramente establecido lo que va a hacer, lo que va a desarrollar son los servicios, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra preocupación, y justo en materia de este programa, consultarte, tú con la experiencia que has visto todo el desenvolvimiento de Europa, ¿cómo ves al Perú y qué consejos podrías darnos? Yo sé que estás desde Europa, que es muy complicado, pero siendo un país tan rico como el Perú, ¿cuál crees que son las grandes deficiencias que tiene el Perú o que podríamos modificar o cambiar rápidamente, ¿no? Porque realmente no vemos ningún horizonte, ninguna perspectiva, al menos con este gobierno no hay claridad conceptual en absolutamente nada, ¿no? Tú lo has dicho, querido Juan Carlos, 109 mil millones de soles en el país, falta absolutamente todo, no hay medicina, no hay nada. Entonces hay un despilfarro espantoso realmente, ¿no? Entonces me preocupa mucho cuando tú dices que en Suiza, siendo países completamente distintos, ¿no? El impacto va a ser menor y eso es obviamente, es un país mucho más desarrollado, mucho más preparado y tiene una infraestructura sanitaria, me imagino, superior a la nuestra, pero acá lo que no se ve es una definición, un plan, no existe nada, ¿no? Inclusive los partidos políticos en los últimos tiempos ni siquiera tienen propuestas programáticas, ¿no? O sea, todos los partidos son chichas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es hacer todo un replanteamiento de la política nacional y presentar una propuesta de desarrollo al país que en este momento no existe, ¿no? Entonces, por eso es la necesidad que nosotros tenemos de ir tomando contacto con todos nuestros compañeros del mundo para tratar de formular, ¿no es cierto?, un plan para el Perú en base a todas las experiencias que vamos a ir recogiendo del mundo para buscar una solución, ¿no? Porque en el corto plazo lo único que estamos consiguiendo es malgastar el dinero del Perú y no hay ningún rumbo en este momento, ¿no? Así es. Bueno, divido tu pregunta en dos partes, ¿no? Primero, ¿qué desde Europa, cómo se ve a Latinoamérica? Creo que la imagen de Latinoamérica, a pesar de su crecimiento en la última década, no ha cambiado mucho. Sigue siendo ese territorio infantil, inmaduro, impuntual, que no cumple, ¿no? Informal, etcétera. Porque en Europa la informalidad se ha superado hace muchas décadas, ¿no? Entonces, cuando miran desde Europa, o por lo menos desde Suiza, a nuestros países, no les sorprende, ¿no? La informalidad, porque es la informalidad y la falta de responsabilidad de sus gobernantes o incluso de las mismas personas, porque es la imagen que se tiene, es la imagen negativa que se tiene, ¿no? De Latinoamérica. Hay una imagen positiva de Latinoamérica también, naturalmente. La imagen positiva de un continente lleno de virtudes culturales, lleno de riquezas históricas, lleno de riquezas culturales como la gastronomía, el arte, etc. Y el espíritu alegre y el espíritu emprendedor y creativo. Porque si los europeos, al menos en Suiza, ven en Latinoamérica algo positivo, ven eso, ven nuestra enorme capacidad de adaptarnos a las circunstancias, de crear recursos donde no hay, de modificar la situación de cada persona con un entusiasmo y una entereza que quizás ellos no lo tienen ya, porque no viven ya las circunstancias que nosotros vivimos, ¿no? Primero, la primera parte de tu pregunta es ¿qué hacer inmediatamente? Lamentablemente,
Pensaba mientras me decías tu pregunta en el primer capítulo de un estupendo libro del maestro Aya de la Torre, en el espacio-tiempo histórico, cuando en el prólogo él se preguntaba, mirando las ruinas de Chan Chan, ¿y esto dónde lo coloco? ¿Dónde pongo dónde en la historia que me enseñaron no está esta ruina? ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hicieron estas personas? ¿A qué mundo pertenecen? Si no es al mío, pero no están en la historia, ¿verdad? De esa frase, Aya después reflexiona que depende de la perspectiva donde estamos, el hallar las soluciones correctas. Yo creo que el error central del gobierno es tratar de aplicar medidas que no tenían nada que ver con nuestra realidad. Es el tratar de aplicar medidas que no se podían llevar a cabo en una realidad como la peruana, es no poder observar, el no haber observado la realidad nacional. 8 millones de personas que viven en la pobreza no pueden vivir en cuarentena, podrían hacerlo 2 semanas o un mes, pero no 4 meses. Eso es un crimen, es una barbaridad, es una locura que ha generado precisamente toda esta paranoia y toda esta locura de contagios, ¿verdad? Que probablemente de todas maneras iba a pasar. El punto es, dadas las circunstancias de nuestra sociedad, ¿verdad? Informal, el 30% de los hogares en Lima no tiene refrigeradoras. Miren, cuando yo hice la cuarentena, yo me quedo en mi casa 5 o 2 semanas y no pasa absolutamente nada. Tengo la tienda al costado. En Perú, 30% de los peruanos en Lima, solo en Lima, no tienen refrigerador. ¿Cómo pensaba el gobierno que esas personas iban a quedarse en casa sin salir cada día a comprar la leche, las cosas que se malogran de un día para otro? Es completamente loco. Entonces, siendo ese el error principal del gobierno, creo que lo que se tiene que hacer en este momento es exigir al gobierno que modifique de alguna manera tenemos que exigir a los peruanos que modifique su política inmediata de cachaca, ¿no? Militarista, de obligar a las personas a quedarse, a no trabajar, de ese alcalde ignorante y torpe, no sé cómo se llama, de La Victoria, que apalea a los pobres vendedores de caramelos en la calle. Es una barbaridad, eso es impensable en un país como Suiza, primero, pero tampoco lo es en Perú. ¿Por qué tenemos que aceptar estándares de comportamiento primitivos, estándares de comportamientos propios de regímenes ya superados en el siglo pasado? No podemos actuar, no podemos solucionar los problemas a cachiporra y cárcel. Eso es una barbaridad. Hay que exigir al gobierno inmediatamente que flexibilice, que tenga creatividad en flexibilizar esta cuarentena, que le dé espacios a los trabajadores que necesitan salir de la casa, que cree protocolos de comportamiento, protocolos de relación. Los peruanos no son tontos, y no son niños. Si el gobierno les entrega a los peruanos la posibilidad, mira, tú sales a trabajar, pero tienes que hacer esto, esto y esto, lo va a hacer. Lo va a cumplir. Pero si lo encierras como a un animalito, lo que haces es que se empobrezca, que se moleste y que empeore su situación social y económica. Eso en primer momento, en una acción inmediata, porque vamos, no estamos en el gobierno. Y desde una perspectiva más de mediano y largo plazo, yo creo que la destrucción de la democracia en el Perú tiene sus consecuencias en esta crisis. Uh-huh. El haber destruido todo el aparato político, el haber destruido el prestigio de la política, que bueno, nunca lo tuvo propiamente, pero habían políticos de peso, ¿no? Hasta hace una década o un poco menos. Los políticos, es decir, la política en el Perú ha pasado de ser una actividad de
de responsabilidad, de compromiso social, de compromiso político, ideológico, a hacer una actividad folclórica, ¿no? A hacer una actividad de ganapanes, así de simple. Entonces, esta destrucción llevada a cabo en el gobierno de Ollanta Humala y en los dos últimos gobiernos, en este gobierno sobre todo, en esa incisiva y malhadada política de destruir al enemigo hasta que desaparezca. Eso no pasa más en las democracias modernas. Las democracias modernas, los adversarios son importantes. Se necesita de la presencia de los adversarios para poder plantear la diferencia, para poder interactuar, para poder desarrollar una dialéctica productiva. En el Perú, de lo que se ha tratado hasta ahora, y esa es la política nefasta de este gobierno, aliado con sectores como el IDL y otros institutos, cuyo plan no es la anticorrupción, la lucha contra la corrupción. El plan de estos sectores, claramente, y esto se ve desde afuera con una claridad absoluta, es establecer enclaves, ¿verdad?, de poder en el Estado peruano para usufructuarlo. Exacto. Simple, se trata de dinero, nada más que de dinero. Si nosotros vemos, por fin están saliendo estos escándalos de las consultas, de las consultas y de los contratos estos absurdos. Hacer una terapia de baile para el Ministerio de la Presidencia, ¿parece algo adecuado en estas circunstancias? Si vemos eso como ejemplo, porque es un extremo, ¿verdad? Podemos ver que estas personas, las personas que están ligadas, no digo al IDL directamente, pero las personas que están ligadas a este entorno, ¿no?, desde la ladrona de la exalcaldesa hasta todas estas personas, lo que quieren es usufructuar, tener ese enclave para ganar dinero. Así de simple. Poder y dinero. De eso se trata. Y una de las estrategias es destruir al enemigo, al adversario, destruirlo, acabarlo. Al acabar con el adversario, estamos acabando con la democracia. Las personas no pueden confiar en sus políticos porque no son políticos. Son improvisados, aventureros, ganapanes, como este alcalde de La Victoria, ¿verdad? O como el propio presidente, un pobre diablo que pasó de un lugar a otro sin mayores luces, que tiene mucho que responder por los casos de corrupción en Moquegua. Yo creo que en el mediano y largo plazo el trabajo está en reconstruir. La verdad, no tengo la fórmula mágica, pero creo que una de las acciones, una de las vías es, por ejemplo, esta iniciativa que ustedes tienen, reconstruir el sentido de la política, el sentido del servicio público, ideológicamente. Un político se fundamenta en su visión ideológica, en su doctrina, no en la admiración porque es un cantante o porque es un personaje público, porque en el Perú pues pasan estas cosas, ¿no? Porque enseña el poto, ¿verdad? Hemos tenido una congresista, al 13. Así es. Entonces, creo que en los próximos años de lo que se trata, si queremos salvar nuestro crecimiento significa bienestar para las personas. Creo que tenemos que cambiar ese chip. Estamos en un momento en el Perú de quiebre entre esa visión que un autor español, Escotado, había escrito en un magnífico libro que se llama Los enemigos del mercado, los enemigos del comercio, se llama el libro. Allí Escotado habla de dos chips, ¿no?, de dos visiones del mundo que siempre han estado en la raza humana, en la sociedad humana. Esta visión estatista, controlista, que impide, que controla, que planifica, que ordena, que tiene miedo, ¿verdad? Y la visión libertaria, la visión creativa, productiva, que es la que tienen nuestros pobladores peruanos, los informales. La economía informal en el Perú
que es el 60% de la economía, es el último rincón de libertad que existe en el Perú. Es esa creatividad. Tú no le puedes decir a una persona, no salgas a vender. No, yo tengo que vender, es mi vida, es mi decisión. Y la economía informal es nuestra base, nuestro poder. Y tenemos que promoverla. No hacer... Yo me pregunto, chicos, la verdad, ¿por qué pedirle a un comerciante que pague impuestos? ¿Por qué pedirle que se formalice? ¿Para qué? Para pagarle la terapia de baile a los empleados, a los burócratas del Ministerio de Presidencia. Para pagarle a un cantante de poca monta conectado con el presidente, sabe Dios en qué nivel. No podemos permitir que el chip de la formalidad por per se sea positiva. Creo que los informales tienen la energía y el poder de cambiar la economía peruana. Crecimiento significa bienestar. Tenemos que salvar nuestro crecimiento de los discursos estatistas, de los discursos planificadores, de los discursos, estos discursos termocéfalos, ¿verdad? Imagínense, perdonen, pero solo para terminar. Ya. Imagínense el Estado peruano tuviera la posibilidad... No, sí está bien. Perdonen, imagínense si el Estado tuviera ahora más poder que el que tiene. Imagínense que el Estado tuviera más empresas públicas, más poder en la vida social, en la vida económica, etc. ¿Qué consecuencias tendríamos? ¿Qué consecuencias tendríamos? Sería el apocalipsis en Perú. Mariano, bien, en efecto, tú has dado en el clavo con un tema que el propio Robert Shiller, economista, premio Nobel, ha establecido, ¿no? Que este es un problema de una crisis sanitaria, pero a la vez también es una crisis económica mundial. Entonces, él dice que las consecuencias de una crisis económica se pueden resolver rápidamente con medidas económicas, porque la cognición de la gente es prepararse para reactivar inmediatamente la economía y no le tiene miedo al tema económico, y sobre todo eso pasa en el Perú. El problema es que hay una crisis también sanitaria que genera efectos psicológicos en la población, y hay va a haber muchos problemas para reactivar, sobre todo en los países más castigados como es el Perú, ¿no es cierto? Hacía una correlación con lo que dije al comienzo, ¿no? Suiza es un país tan extraordinario, ordenado, todos los vemos como un paraíso desde cualquier punto de vista. Yo dije el ejemplo, por ejemplo, de que Suiza no tenía ni una sola planta de cacao, más sin embargo es el primer exportador de chocolate en el mundo, ¿no? Eso habla de la capacidad y la iniciativa, la inventiva del suizo, ¿no? Un territorio pequeño congrega la mayor manejo financiero en el mundo, y el Perú, por su lado, que es un país milenario, que es un país lleno de tradiciones, de una vasta cultura, tiene recursos naturales y tiene mucha iniciativa en su población. Entonces, falta una conexión para que Perú sea o imite o llegue a ser en su mismo puesto algo como Suiza. Y también lo has dicho, nos falta un sistema político, ¿no? Una estructura política, una superestructura, como decía Marx, que nos lleve al éxito, que la hemos visto de cerca hace poco por el crecimiento, el alto crecimiento que hemos tenido, pero que no lo hemos convertido en desarrollo, ¿no? Para que haya algo similar, para que seamos algo mejor en términos de proteger a nuestra población de crisis como esta, hay la necesidad de reconstruir el sistema político, el sistema de partidos, la política en general, la forma de votación, la votación voluntaria. Hay elementos que hay que introducir a la política nacional para mejorar, ¿no? Y generar esa conversación, ese diálogo entre las capacidades, los recursos del Perú, más la inteligencia y la sabiduría popular, ¿no? ¿Cómo ves tú eso,
en el Perú y cómo lo comparas? En todo caso, ¿cuál ha sido la fórmula suiza para llegar a eso? Bueno, primero quiero saludar la presencia de Magno, un viejo amigo de grandes batallas. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Magno. Gracias. Bueno. El éxito de Suiza no es de estos últimos años, naturalmente. Es un país que viene en crecimiento desde finales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La economía suiza se fortaleció muchísimo después de las guerras a causa de su rol financiero, el rol financiero que tuvo. Yo creo que la combinación, sin embargo, la combinación de un Estado eficiente, un Estado legítimo, legitimado, pero pequeño, y una economía abierta, una economía de mercado que le permita a las personas desarrollar sus capacidades, sus inventivas, es la fórmula que Suiza ha tomado o tomó desde siempre. Los estándares en Suiza son extremadamente altos. No es posible hacer una comparación. Nosotros estamos lamentablemente en Perú a muchísimas décadas de un país como Suiza. Pero eso no se nota solo en el bienestar material, en el que funcionen, por ejemplo, el transporte de manera perfecta, que haya seguridad, que los servicios sean siempre para todas las personas aún. No es solo eso, es el nivel cívico de los ciudadanos. Es el nivel de responsabilidad que tienen las personas en general y es la relación que establecen con su Estado. Yo me sorprendí en estos días muchísimo de personas que me comentaban, bueno, yo viniendo de Perú, por mi experiencia pues peruana, tan especial, decía, pero ¿cómo es posible? El Estado nos ordena como si fuéramos niños que nos quedemos. Y, el Estado es el enemigo del pueblo. Y me respondían, pues no, nosotros queremos a nuestro Estado. Nosotros confiamos en nuestro Estado. Porque es un Estado eficiente. Es un Estado que no da muestras jamás de frivolidad, ¿verdad? En el que además las auditorías se hacen constantemente. Hay que tomar en cuenta que Suiza es un país federal, no es un país unitario, es un país federal. Quiere decir que la descentralización es absoluta. Incluso cada ciudad tiene sus propias políticas. La ciudad de Zúrich tiene una política diferente con respecto a muchos aspectos educativos, sociales, etcétera, con respecto, por ejemplo, a Ginebra. Yo creo que si pensamos en el Perú, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es cambiar nuestra perspectiva o la idea de que el Estado peruano va a ayudarnos a salir de la crisis, va a ayudarnos a salir de la pobreza. Hay que cambiar esa idea, eso es falso. Hay que comprender que el Estado tiene que estar presente en aspectos centrales, pero tiene que empequeñecerse, tiene que reformarse y tiene que darle la posibilidad a las personas a desarrollar sus propias capacidades, su propia creatividad, lo que pasó en los últimos 15 años, ¿verdad? Mariano. Sí. Si me permites, me parece muy interesante tu apreciación, pero en el Perú tenemos unas situaciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, es la mejor forma de regular los precios, ¿no es cierto? Pero esta pandemia nos ha permitido ver, por ejemplo, cómo se manejan los grupos económicos en el Perú y cómo se manejan los monopolios. Tienen tal poder, ¿no es cierto?, que ni siquiera el Estado se atreve a regularlos en una situación de emergencia. Y con esto no estoy diciendo que se regule, pero, por ejemplo, los bancos en Suiza son bancos. Acá los bancos se han convertido
en grupos económicos, ¿no es cierto?, que la plata que captan básicamente la distribuyen para sus propios negocios, ¿no es cierto? Entonces hay dos mundos, el mundo de los grupos económicos y el mundo de la informalidad, que en muchos casos lo que hay es subsistencia, ¿no?, que tienes que trabajar en el día para poder comer, ¿no? Eso no exime que haya una súper creatividad del peruano y sobre todo una capacidad de trabajo impresionante, que no le tiene miedo a ningún reto y que ha afrontado situaciones pues de pobreza extrema y que se ha ido levantando, ¿no? Y si a ello tú le sumas el tema de la desorganización del Estado y los intereses subalternos y la poca visión de los gobernantes, como tú lo has visto, se gasta la plata en consultorías, se gasta la plata en publicidad estatal, los sueldos del Estado no están reordenados, ¿no es cierto? Acá gana un presidente de un poder judicial, gana 50 remuneraciones básicas, 42.000 soles, mientras que un sueldo no llega ni a 930 soles, ¿no? Entonces hay unas contradicciones, y si a ello le sumas otro aspecto que es gravitante, que es el tema de la corrupción, entonces acá, como tú decías, lo que se ha quebrado es la institucionalidad, se han quebrado los partidos políticos, y los partidos políticos que tenemos hoy día lamentablemente carecen de ideología, porque a uno lo que lo mueve en la política es tu aspiración política, no, te mueve tu componente ideológico, ¿no? Que quieres hacer la revolución, quieres hacer el cambio, ¿no es cierto? Y por lo tanto tienes un anhelo más de aventureros y amigos, y que al final terminan supeditados pues a preservar intereses subalternos. Por eso que el Perú paga corrupción, ¿no es cierto? Pagamos peajes que el origen es corrupto, seguimos pagando negociaciones incompatibles, en fin, todo. Entonces es un Estado realmente calamitoso, en el buen sentido de la palabra, es calamitoso, porque el problema es la clase política nacional, ¿no? Entonces es un mundo bien distinto, porque acá la iniciativa privada, por supuesto que es válida, ¿no? Pero con este Estado y con los grupos económicos que no tienen tampoco un proyecto país, ¿es posible salir adelante? ¿Los bancos en Suiza son bancos o son grupos económicos? Hay un fundamento central que no debemos olvidar nunca. Una economía próspera, una economía abierta, es una economía que tiene un Estado fuerte, un Estado y unas normas bien establecidas. No se puede comprender la economía de mercado o el capitalismo sin reglas. No se puede hacer comercio sin reglas. Las reglas deben estar claramente establecidas y muy bien defendidas, protegidas y tienen que funcionar. Lo que pasa en una sociedad como la peruana es que las reglas las defiende un Estado o las produce un Estado que es incapaz de aplicarlas para sí mismo. Es decir, podemos decir que yo te puedo decir con toda claridad, si no hubiera un Estado fuerte en Suiza, los bancos probablemente o las farmacias en Suiza harían lo mismo que hacen las farmacias en Perú, o las clínicas harían exactamente lo mismo que hacen las clínicas en Perú. Porque es el sentido normal del comercio, ¿verdad? Es la dinámica natural de la acción económica. Pero hay un Estado, o esa dinámica económica se establece bien con reglas claras. ¿Pero por qué? Porque hay un Estado eficiente y legitimado popularmente. El problema no es necesariamente los grupos económicos, que lo es. Yo no quiero ponerme del lado de las acciones que desarrollen estos grupos económicos, ¿verdad? Por ejemplo, que las clínicas cobren por una hospitalización más que en Europa. Eso es un crimen, es una barbaridad. Pero tenemos un Estado incapaz de aplicar las reglas, incapaz de aplicar, digamos, de establecer reglas de juego adecuadas para el uso, o para el comercio entre las personas y las instituciones. El Estado peruano, si tuviera más poder, haría más terrible la crisis en este momento. Sería todavía peor. La corrupción sería absoluta.
el gasto se desperdiciaría el dinero de manera monstruosa, todavía más monstruosa que ahora. Yo creo que tenemos que pensar en una combinación, entre un Estado fuerte que invierta mucho en seguridad, en educación y en salud, ¿verdad? Y que defina con claridad las reglas de juego económicas. En una situación de crisis como esta, las clínicas no pueden cobrar 20.000 soles diarios por una hospitalización. Eso no pasa en ningún país medianamente civilizado. Pero eso no es culpa del dueño de la clínica. Eso no es culpa del dueño del banco. Eso es culpa del Estado. Esa es responsabilidad directa del Estado. No, o sea, no vayamos, entiendo la preocupación que existe, entiendo la crítica que se puede hacer a los sectores financieros o a los sectores económicos en el Perú. Son parte de esta dinámica perversa que la antipolítica ha producido en el Perú. ¿Verdad? Con un gobierno de esta calaña, ¿verdad? Con un presidente y un primer ministro de ese nivel, ¿qué podemos esperar? ¿Verdad? Estamos en una situación realmente terrible, pero no podemos ir a ese extremo y decir, ellos son los responsables. No es así. El sistema financiero es central, es fundamental para dinamizar la economía, para distribuir los ingresos nacionales y para promover la inversión interna. Hay problemas porque no hay una regulación adecuada. Perdonen, pero recuerdo la ley que acaba de sacar el Congreso. ¿Cómo es posible que un Congreso decida que no se puede despedir a un trabajador? Perdón, pero ¿cómo puede el Congreso Nacional decidir qué cosa debe o no decidir una empresa? Eso es antieconómico, eso es completamente contraproducente. Tiene que asumir la responsabilidad el Estado, no las personas, no las empresas. El costo tiene que caer, de esta crisis tiene que caer en el Estado y no en las empresas. Por ejemplo, el tema de las AFPs. ¿Cómo permitir, es decir, sacar el 25% o el total de la AFP significa que las personas no van a tener ingresos cuando sean mayores? Así de simple. Entonces, estamos promoviendo que las personas se desfinancien cuando sean mayores. ¿Y quién les va a financiar la vida después? ¿Quién les va a proporcionar la casa, comida, salud, bienestar? Esa acción de permitir que las personas saquen el 25% de su AFP es nefasta. Es Mariano, el gobierno quien debió haber creado un mecanismo más creativo, más inteligente para ayudar a las personas a salir de esta situación. Correcto, justo ahí, perdón que te interrumpa, pero me parece interesante, ¿no? Y creo que coincidimos plenamente, pero tú dices lo del tema de las AFPs, ¿no? Pero, por ejemplo, es bueno conocer, en el caso del peruano, los fondos de las AFP, desde que se crearon en 1993, nunca han sido auditados. ¿Correcto? Cosa que es vergonzoso porque ellos pueden perder, pueden hacer malas inversiones y no tienen ninguna responsabilidad sobre tu dinero, ¿no es cierto? Porque tú eres un aportante. Por ejemplo, se ponen tablas, ¿no? Como base de 115 años para el tema del cálculo de las remuneraciones. O sea, eso te digo para que veas que las comisiones no se cobran sobre un porcentaje de la rentabilidad que generan, no, son cuotas fijas, ¿no? O sea, es el negocio más maravilloso del mundo. Igual, en la misma lógica, en el caso de los bancos, ¿no? Por ejemplo, se habla que estamos en una economía social de mercado, que hay una lógica del sistema. Vemos, por ejemplo, que la SBC, que es la Superintendencia de Banco y Seguro, es la primera preocupada para que no vengan más bancos al Perú, porque sería interesante que si hay una lógica de abrir el mercado, y lo hemos visto hace poco en la competencia que hubo
entre las empresas de telefonía. Cuando entró una última compañía, Vitel, automáticamente los precios de las tarifas bajaron, pero como ahora cada una ya agarró su nicho de mercado, no pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, coincido que hay un Estado muy débil, ¿no es cierto? Pero en el Perú la situación es mucho más compleja porque estos grupos económicos han debilitado, son parte con una alianza perversa, porque ellos lamentablemente manejan los medios de comunicación porque son quienes financian estos medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces tienen, en el fondo, cuidan sus propios intereses en perjuicio de la población en general, ¿no? Y la clase política, cuando quiere tomar medidas de orden, ni siquiera estamos hablando de reforma, simplemente de orden, Uy, ¿no? Que al final es simplemente una descalificación política y que se le puede decir hasta el presidente Trump o hasta Maduro, ¿no? Entonces, es un contexto bien complejo y coincido, ¿no? O sea, el mundo ha cambiado, es cierto, por supuesto que sí, ¿no? Y la suerte del mundo, si lo vemos así, es que no se ven las deficiencias, básicamente por la velocidad del comercio internacional, por la instantaneidad de la interacción de los individuos en el mundo, que ha multiplicado por miles de veces las relaciones comerciales, y no se ve esa podedumbre que hay realmente, ¿no? Pero al menos en el Perú, la cosa es muy compleja, ¿no? O sea, yo comparto tu esquema, pero permíteme discrepar, sí, sí. Uh-huh. Mariano. Tiene un estado demasiado de... Mariano, Juan Carlos, quería agregar lo siguiente. En efecto, Mariano, el Estado es paquidérmico. Acá el Estado no es pequeño. El Estado no es ausente. Ni es pequeño ni es ausente. El Estado es enorme, pero es paquidérmico. No funciona. Y no es ausente porque al estar presente permanentemente en la vida económica, social, política del peruano, el Estado no regula, no hace su acción bien, sino por el contrario, interviene para entorpecer la actividad del ciudadano. Entonces, en esa circunstancia es que nosotros hemos venido denunciando la actividad que tú señalas, no solamente el tema de clínicas, el tema de laboratorios, el tema de las farmacéuticas, el tema de los que producen oxígeno, y en general ha habido un pandemonio acá porque los actores económicos no han puesto de su parte. Hay un ejemplo de un señor Barzalo en el Callao que ha vendido el oxígeno a un precio normal mientras todos especulaban, acaparaban y especulaban. Nota simpática es que Barzalo es un compañero militante del APRA en el Callao, mientras la antípoda de él, para terminar, la antípoda de él es Rodríguez Pastor, el dueño de Interbank y de este conglomerado empresarial que, como dice Carlos Solano, que ha entrado a preguntarnos, no puede ser un empresario y a la vez banquero, porque suceden este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que quería agregar a la pregunta que te hacía Juan Carlos. Uh-huh. Quizás Magno. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Esto último que ha dicho Víctor, quisiera decir que ha sido un ejemplo. Hay otros empresarios que ya están vendiendo el producto del oxígeno al precio justo, y esto quiere decir que hay una necesidad de difundir los buenos ejemplos en el país para la solidaridad. Una de las cosas que hay cierta tensión en la opinión pública, en la ciudadanía, es por el tema de, obviamente, la presencia del Estado, que no es la más correcta. O sea, necesitamos Estado en cosas, y este interviene en cosas que no se necesitan, y sin embargo no interviene en aquellas cosas que sí son necesarias. Entonces la ciudadanía ve además que existe lo que ustedes ya han estado abundando en esto, que es una especie de acción delictiva de parte de las cúpulas de los gobiernos. Y este gobierno definitivamente que es un campeón en permitir que la corrupción campee a su costado, y dado los compromisos que tiene este gobierno con la fragmentación política que lo apoya, que lo sostiene precariamente, no puede ni siquiera sacar un ministro, porque cada funcionario nombrado responde a un grupito, a un grupete de poder que está ahí en el entorno de este gobierno. En ese sentido, no es una plataforma coherente y consistente que pueda proponerle al país, como el caso sería el APRA, por ejemplo. Es una gran
corporación, aunque a uno no le use el término, que tiene una cantidad de gente vinculada al sector privado, al sector público, que tiene cuadros, que tiene, digamos, direccionamiento y filosofía política. Si algo no se hace en estos años es la filosofía de hacia dónde debe el Estado democratizarse y cómo debe hacerlo para alcanzar a integrar, más que incluir, a integrar a los diversos grupos que están acá. Esta crisis de hoy, que por ejemplo en Europa tiene una connotación distinta, que incluso es un poco más lenta, aparentemente vista desde acá los procesos, que no hay un atropellamiento de medidas, no hay improvisación. En realidad es admirable la experiencia que cuenta Mariano. En realidad es un docente que hay que conocer, que es una visión global. Los que hemos viajado a diversos lados hemos visto eso, ¿no? Particularmente he estado en Nueva Zelanda, en Australia, y he podido ver cómo la gente tiene otra filosofía respecto a su gobierno. Es improbable que tengas 4 o 5 policías quitándole un ambulante o tirándolo al suelo para quitarle su mercadería. Es decir, hay cosas que solo pasan en estos países latinoamericanos y que es necesario ir reflexionando sobre cuál es la forma más adecuada de relacionarse con los ciudadanos. Finalmente, si el poder fuera legítimo, si el poder emanara realmente del pueblo, de ninguna manera se podrían aceptar este tipo de atropellos que subsisten diariamente. En la cara de la gente le cobran coimas. Gente que requiere partidas de defunción le están cobrando por lo bajo para sacar partidas de defunción. Es decir, encima del drama existe la cochinada. Y esto tiene que acabarse. Si una plataforma de gobierno sería adecuada, sería por la justicia social, por la mejora de la economía, el crecimiento nacional y contra la cochinada que existe en el Estado y también en el sector privado, por supuesto. Entonces, estos ejemplos tienen que servir para hacer lo que yo he denominado la demo-política, la demo política. La demo política, en una tesis de San Marcos, viene a ser el eslabón perdido de la democracia. Vale decir, hay una parte que no está funcionando, pero hay señales positivas. Cuando nosotros decimos que no hay Estado en algunas zonas, no es solamente porque falta la presencia de la posta médica, de la policía o de ciertos sitios. Es porque el Perú, que realmente tiene muchos lugares recónditos, está demostrando que donde no hay normas, no hay ausencia total de caos, no hay caos total. Hay poblaciones, mira Mariano y quizá Juan Carlos o Víctor podrán darnos a notar, a quienes hemos estudiado de Soto, sus teorías un poco intermedias, pero la gente misma se da algún orden, la gente misma se organiza, la población misma, cuando no hay, ¿quién es la seguridad cuando no hay seguridad? Es el silbato, es el instrumento y es la gente organizada para poder darse cierta alerta, cierta seguridad, que no tiene recursos. A veces el municipio ha visto tardíamente esto, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa cuando no hay economía? La gente hace una olla común. No existen los comedores populares, no existe un organismo de asistencia, pero la gente se organiza. ¿Qué pasa cuando no hay financiamiento? La población hace pequeños bancos comunales y hacen fondos para ir rotando, porque hay un espíritu de progreso, hay un espíritu de querer salir adelante. Sobre eso, ¿le vas a cobrar impuestos? Bueno, algún aporte tiene que haber para mejorar la estructura local, para mejorar los útiles de los niños que van al colegio. Pero eso es un orden que está, digamos, que se ha visto menoscabado por este golpe económico y social que se le ha dado a toda la población y un golpe fuerte en la salud, pero es un orden que está ya creciendo, que está, y el Estado no lo está mirando adecuadamente para poder fortalecerlo y a partir de ahí crear una nueva formalidad y, como dicen, una nueva convivencia. Entonces, quisiera también de repente preguntarte, ya que estás con nosotros, de alguna manera Suiza no tiene muchos millones de habitantes, bueno, creo que como el Perú, tiene 32 millones, y es necesario también entender que necesitamos fortalecer un poco el Estado. Como lo ha dicho uno de nuestros oyentes, ha dicho hace poco, ha escrito hace un momento, que hay zonas de los cantones, en Suiza, por ejemplo, la gente opina. Yo también he intercambiado con unos amigos que me dicen que no es obligatorio el voto, por ejemplo, pero sin embargo la gente participa mucho en pequeños referéndums, en pequeñas decisiones. Y eso es lo más importante, que la gente participe de un nuevo tipo de Estado. ¿Qué opina Mariano? Sí. Hay una escena muy interesante que viví hace 2 semanas o hace 1 semana y media en un... bueno, Suiza es un lugar cuyo paisaje es realmente impresionante, ¿no? Es muy, muy hermoso. Y hay un río en la ciudad de Zurich y allí hay una isla en ese río, pequeña, a donde la gente va a tomar el sol, etcétera, ¿no?
pero está prohibido. O bueno, se ha recomendado, el Estado recomendó que no deberíamos juntarnos con más de 4 personas, ¿no? Para evitar los contagios. Entonces, un domingo de mucho sol, porque ya llega el verano, mucha gente fue a la isla. Y unas 2 horas después, y esto es lo que quiero mostrar, llegaron 2 policías. 2. Con un megáfono dijeron, señores, por favor, retírense, váyanse a su casa, que no hay demasiada gente, queremos evitar los contagios. La gente recogió sus cosas y se fue. 2 policías. Los peruanos se quedaron, los peruanos. Nadie se quedó. Porque los peruanos no somos tontos, nos adaptamos a las circunstancias. Y eso, esa muestra de eficiencia es poder. Es poder. Y el poder de esos policías no está en sus pistolas, que no las tenían, ni tampoco en el uniforme, que además vestían en short y andaban en bicicleta. Si tú ves a un policía en short, no lo tomas en serio, digamos, ¿no? Bueno, aquí sí. ¿Por qué? Porque la legitimidad de esos policías no está en el hecho de que sean policías. Está en el hecho de que el ciudadano tiene una relación directa con su Estado. Que hay una corresponsabilidad entre el ciudadano y el Estado para hacer la vida y la convivencia mejor. Eso es algo que es consecuencia de un gran factor: la democracia, la libertad. Si tenemos un Estado como es el peruano, opresor, violento, que además la única solución que tiene es pegarle a las personas, meter preso a señoras que salen en Barrancos, San Isidro, que salen a pasear a sus perritos. Por Dios, por eso es una estupidez de tamaño así gigantesco, ¿no? No tiene medida. Si tenemos un Estado que se deslegitima constantemente con acciones como esa, torpes de violencia, como corrupción, como colusión, como peculado, como un Estado que se junta, como ha contado muy bien Juan Carlos, que se alía con sectores económicos que tienen digamos que solo tienen el interés de ganar dinero. Lógico. Yo no quiero justificarlos. O sea, vamos, yo soy un trabajador más. Pero esos sectores están hechos para eso. Un banco está hecho para ganar dinero. Una tienda está hecha para ganar dinero. Sino, ¿para qué invierte la gente? La gente tiene que tener un margen de ganancia, si no, no tiene motivación para invertir. Entonces, si tenemos un Estado que privilegia a unos en desmedro de otros, que se alía con estos para obtener beneficios para estos otros, entonces tenemos un Estado en el que no podemos confiar. El problema del país, el problema del Perú es su Estado. Y la función y la misión fundamental de los que hacen política, de los partidos políticos progresistas o partidos políticos con ambición de transformación social, tiene que ser transformar ese Estado. Lograr que ese Estado establezca una relación de corresponsabilidad con el ciudadano. Que el ciudadano se sienta parte responsable de la acción del Estado. ¿Cuántos policías hubiéramos necesitado para sacar a las personas de la playa? ¿No? Un batallón, no lo sé, bombas lacrimógenas, aviones, helicópteros. No es porque la gente sea irresponsable, no es porque el peruano no sea un criollazo, un mentiroso, un informal sin solución. No es así. ¿Por qué tiene que responder el peruano promedio al Estado adecuadamente? ¿Por qué tiene que decirle sí si ese Estado no está legitimado? No hay manera de esperar que la gente obedezca al presidente, ¿no? Al presidente, cuando el presidente es presidente de un Estado tan corrupto como este. Esa es la misión
los partidos políticos. Tenemos que reconstruir los partidos políticos y tenemos que debatir los temas que Magno ha traído también a colación. ¿Qué Estado nos imaginamos en el futuro? ¿Qué descentralización queremos? ¿Queremos la misma descentralización que tenemos ahora con aventureros y ganapanes que solamente quieren aprovecharse del dinero del Estado? Lo que ha pasado en Apurímac, con el hospital de los alemanes, estas personas tan buenas que han dado su vida por los peruanos, el gobierno regional simplemente no cumple. No cumple. Si no cumple, ¿cómo confiar en el Estado? ¿Cómo confiar en el Estado? ¿Para qué tener más Estado entonces? ¿Para qué propugnar por más Estado? ¿Por qué pensar que necesitamos más Estado? Tenemos suficiente Estado. Yo creo que los paquidermos, Víctor, son más hábiles y más eficientes que el Estado peruano. Yo he visto a los elefantes nadar con soltura en cualquier río. El Estado peruano no sobrevive a una lluvia. Entonces, ¿por qué queremos más Estado? No es la vía. Mi opinión personal, es mi impresión, es mi punto de vista. Yo quiero un Estado fuerte, quiero un Estado eficiente, pero quiero un Estado pequeño, quiero un Estado descentralizado, un Estado conectado con las personas. Para eso tenemos que reformar el Estado, achicarlo, impedir que un ministerio tenga 400 millones de dólares en consultorías, impedir que el Estado invierta en los medios de comunicación. Exacto. Eso es fundamental, hacer que el Estado sea legítimo. Una consulta en la misma lógica, ¿no? Por ejemplo, y es que uno no sea, pero un país como el Perú, que estamos en pleno siglo XXI, tenemos una deficiencia estructural, me parece, que es el tema que en el Perú no se planea absolutamente nada, no existe planificación. Y con esto no quiero hablar de la planificación rusa, ¿no? Sino una planificación moderna, indicativa. En el Perú, por ejemplo, vivimos de los pareceres de los políticos, ¿no? Si tú juntas a los 130 congresistas y le preguntas cuál es la obra de infraestructura más importante que necesita el Perú o qué obra para el Bicentenario podríamos hacer que el Perú requiere, ¿no? Entonces, cada político o cada funcionario va a tener una perspectiva totalmente distinta. Entonces, sin caer en la planificación absoluta, una de las cosas que adolece el Perú es el tema de la planificación. Cada político actúa, y en todos los niveles de gobierno nacional, regional, actúa en base a sus pareceres. Es más, el sistema que utiliza el Perú, antes se llamaba el Sistema Nacional de Inversión Pública, hoy día se llama Invierte Perú, que tiene una lógica interesante, pero que básicamente responde a un criterio muy local, ¿no? O sea, se ve un proyecto de la perspectiva que es rentable desde el punto de vista económico y rentable desde el punto de vista social, pero que podría ser inconexo al desarrollo nacional, inclusive podría ser un buen proyecto, pero que no tendría ni siquiera la relevancia o la importancia en ese momento, ¿no? Y eso es básicamente porque no hay una planificación, un planeamiento, y cada político que viene va cambiando los pareceres. Tan es así que en el Perú, por ejemplo, hemos hecho una carretera que se llama la Interoceánica, que pasa, Víctor la otra la definió, cada 2 horas pasa un camión, y sin embargo en Lima tenemos la carretera central que tú vas a 10, ¿no? Que es una de las carreteras más importantes y centrales, y ahí te das cuenta que no existe un planeamiento del país, ¿no? Entonces, hay cosas que realmente se tienen que cambiar y se tienen que planear, se tiene que planificar, pero con el... Hablando, Juan Carlos, si me permites. Sí, por supuesto. Estamos ahí de políticas, ¿no? Porque quizás la palabra planificar no sea totalmente adecuada, sino de tener políticas de largo plazo, como Corea del Sur, como Taiwán. Son países libres, de economías abiertas, pero tienen políticas nacionales. Y claridad conceptual. Claridad en la discusión de las políticas nacionales, y eso no cambia. Nunca es imposible que en Corea del Sur surja un partido político, un presidente, gane las elecciones con la bandera de no lo sé, una economía, de la estatización de todas las empresas privadas.
No, es imposible. La gente no va a votar. Hay una ecuación fundamental que es a más libertad y democracia, más planificación. Parece contradictorio, pero a más libertad, cuando los ciudadanos tienen más libertad, tienen más capacidad de decidir y más libertad de elegir, más planificación, porque son los ciudadanos los que deciden a quién van a elegir. En los últimos 20 años, lamentablemente, terminamos pues, se eligió a presidentes como Toledo y Alan García. Lamentablemente, Toledo nos ha mostrado que era de la peor calaña, ¿no? Un aventurero absoluto. Pero él se empezó una política económica que se ha mantenido hasta este momento, más o menos. ¿Por qué no por ejemplo, por qué no ganó Humala en las elecciones contra Alan García? Perdió las elecciones contra Alan García porque la gente eligió por un camino que consideraban adecuado, el camino del libre mercado, de la democracia, de la libertad. Esa elección es una política nacional. Es decir, hay una ecuación entre la educación del pueblo, la educación política del pueblo, y las decisiones que toman los gobiernos. Los gobiernos hacen cosas diferentes porque los peruanos elegimos mal. Y elegimos mal porque no elegimos a partir de una visión, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo un ejemplo que es impresionante. En Suiza tenemos lo que se llama la democracia directa. Es mucho más complejo que eso, pero podemos decidir con referéndums decisiones importantes. Por ejemplo, unos ciudadanos presentaron una iniciativa eso fue hace algunos años, para ampliar el día de vacaciones obligatoriamente. ¿Ok? El tiempo de vacaciones. ¿Verdad? Después hubo otra iniciativa, unos años después, para entregarle o dotarle a cada persona de Suiza, por ser persona, por ser ciudadano, de un monto básico, un ingreso básico, ¿no? Un monto mínimo. Ambos referendos, la gente en Suiza votó abrumadoramente en contra. No quieren más vacaciones, no quieren por ejemplo, más guarderías, votaron en contra para tener menos guarderías. Impresionante. Y para tener más tiempo de vacaciones, para trabajar menos horas, votaron en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que las políticas de los gobiernos suizos, bueno, es un gobierno repartido entre varios partidos, ¿no? Es un gobierno federal y es un gobierno colegiado, pero las políticas de estos gobiernos no pueden cambiar porque la gente no lo permite. Porque la gente dice, no, nosotros queremos mantener el orden como se ha establecido porque nos va bien. Es decir, la ecuación entre ciudadanía y libertad con políticas económicas, con políticas de largo plazo. No podemos decidir, otra vez, es mi opinión, naturalmente, no podemos esperar que todo se haga a mano militari. No podemos esperar que se establezca como una norma, la Constitución dice que tenemos que hacer esta carretera o tenemos que hacer esta infraestructura el próximo año. No. Ya es muy moderno. Tenemos que educar políticamente al pueblo. Es fundamental recuperar la política para el pueblo. Es fundamental recuperar la política como actividad legítima, como actividad legitimada, como servicio público. Hay compañeros en el partido que, por ejemplo, proponen cosas parecidas. Creo que escuché ahí a unos compañeros hablar de una, ¿cómo le llaman? De un servicio público, de un servicio político, ¿no? El servicio político. El político tiene que servir, no tiene que servirse del Estado.
Entonces, ¿pero cómo logramos eso? No podemos lograrlo de la noche a la mañana. Tenemos que lograrlo principalmente combinando crecimiento económico, bienestar económico, porque el bienestar económico lo que genera es tiempo para las personas para mejorar su educación, su salud, su bienestar general. Cuanto mejor viven las personas, más conservadoras se vuelven, más inteligentes se vuelven, porque tienen menos, digamos, tienen más que perder si hacen cambios muy grandes. Entonces, necesitamos combinar el crecimiento económico, necesitamos lograr otra vez niveles de inversiones que tuvimos en los años, hace 10 años con el gobierno de García. Necesitamos volver a tener crecimiento de 5, 6%, eso es central. Y para eso tenemos que olvidarnos necesariamente de ideas estatistas, ideas controlistas. Hay un punto de vista, ¿no? O sea, definitivamente con García se creció, definitivamente hubo un momento en que se aplacó pues la crisis del 2008, porque en el Perú no se sintió esa crisis, y la gente cree que no hubo crisis a nivel global el 2008, pero sí hubo una crisis muy fuerte. Fue terrible. ¿No? Pues, una crisis financiera importantísima. Pero la pregunta es, a lo largo, en los últimos 30 años, ¿no? Se ha mantenido una misma política económica, han habido matices, unos más eficientes que otros, gobiernos más eficientes, por ejemplo, el gobierno de García desarrolló casi 154.000 obras de infraestructura, pequeñas, grandes y medianas, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero la pregunta es, a la luz de los resultados, cuando al comienzo de la exposición llegamos a la conclusión que 30% de los peruanos no tienen refrigeradora, ¿no? Entonces, el modelo ha funcionado, pero también ha funcionado, pero sin embargo también hay grandes diferencias estructurales. La pobreza no ha sido vencida. Claro, tú me vas a decir que con más inversión podríamos salir, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esa pobreza en el Perú, que lamentablemente el modelo en los últimos 30 años, y ahora se va a agudizar más con esta pandemia? Algunos estiman que vamos a subir casi unos 4 o 5 millones más de pobres vamos a tener con esta pandemia. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? ¿No? Es cada vez más compleja, ¿no? Definitivamente, Juan Carlos, definitivamente la solución no es más Estado. Definitivamente. Definitivamente ese no es el camino. Más Estado no es la solución. Lo sabemos. Porque podemos ver qué pasaría si el Estado tuviera más dinero y más poder. Una pregunta, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo el caso de Reactiva Perú, ¿no es cierto? Que obviamente hay menos Estado y estamos de acuerdo, ¿no? Pero, por ejemplo, esos 60.000 millones son repartidos entre las empresas vinculadas o que tienen cierta posición, y cuando el 70 o 75% del Perú es informal, y esos 60.000 millones, en lugar de llegar hasta ahí, no van a llegar nunca, ¿correcto? Entonces mi pregunta ahí, Juan Carlos, es, ¿por qué y para qué tenemos esos 60.000 millones? ¿Para qué? El lobby. Me pregunto, ¿por qué no bajar el IVA de 18% a 12 o 13%? ¿Por qué no reducir el impuesto a la renta? ¿Por qué no reducir los impuestos? ¿Por qué no reducir los impuestos? ¿Para qué tenemos esos 60.000 millones si no se usan bien? Si sabemos que el Estado no va a aplicar bien ese dinero, ¿por qué no se quedó ese dinero en el bolsillo de los peruanos? La pregunta es, ante este sistema, ¿no es cierto?, que permite canalizar, ¿no es cierto?, estos recursos por los bancos privados, que obviamente tienen un entorno que es el gran beneficiado, ¿no es cierto? Y el Estado, por ejemplo, tiene instituciones como COFIDE, ¿correcto? Y con eso no quiero ser estatista, pero estoy tratando de buscar soluciones ante una realidad concreta, ¿no? Que es un banco de segundo piso, o tenemos un banco agrario, que también es un banco que no sirve para nada, porque desde su creación fue un banco en que nunca iba a crecer y que iba a vivir del presupuesto, porque es un banco para la fotografía, pero no es un banco agrario porque no puede captar ahorro.
Mira lo paradójico, y eso fue apoyado por el... Eso es interesante. Por ejemplo, en la inversión del Banco Agrario, ¿dónde se concentra la pobreza en el Perú? Todavía en los sectores más pobres siguen siendo los sectores marginados de los Andes, los campesinos. Y los campesinos no tienen ninguna voz, nada, ninguna presencia en el debate nacional, nada, cero. Y por ejemplo, ¿cuánto dinero invierte Suiza, que es un país tan pequeño, en la protección de sus campesinos? Inimaginable. Es una subvención gigantesca. Tanta es la subvención que cada año los campesinos suizos tienen que botar, deshacerse de millones de litros de leche para que no caigan los precios. Porque los precios están subvencionados. Los campesinos suizos están brutalmente subvencionados. Ese es un sector que tiene que ser subvencionado, definitivamente. En el Perú, definitivamente. Es impresionante que el Banco Agrario no tenga la capacidad que tuvo, por ejemplo, en el gobierno de García en algún momento, ¿verdad? El problema es la ineficiencia del Estado. El problema es la incapacidad del Estado de ser eficiente. Eso tiene que reformarse. ¿Ok? Yo no estoy en desacuerdo en que, por ejemplo, el Estado tenga una política más subvencionadora o más subvencionista con respecto a la agricultura. Todos los días aquí, bueno, cada 2 o 3 días compro quión peruano en los mercados de Suiza. Compro quión peruano, compro arándanos peruanos, compro mangos peruanos, compro plátanos peruanos, compro... está llegando la papa amarilla de manera subrepticia, o sea, muy pequeña todavía, pero está llegando la papa amarilla. Si no tenemos una política para los campesinos, para crear redes de inversión, redes de producción, nunca vamos a sacar a esas personas de la pobreza, pero nosotros tenemos que tener claro, los campesinos tienen que ser subvencionados, no hay otra alternativa. Lo hacen todos los países ricos del mundo. Lo hace Estados Unidos, lo hace Suiza, lo hace Alemania. ¿Por qué no hacerlo nosotros? ¿Por qué no hacerlo nosotros? Pero, mira, esa política... a ver. Mariano, si tú eso lo planteas en el Perú, correcto, lo primero que te van a decir es, oye, eres un populista. Para que veas las contradicciones que tiene la política nacional, es muy compleja. Por ejemplo, si nosotros planteáramos una política de subvenciones, que a veces son importantes, por ejemplo, en algunos segmentos hay que subvencionar, como por ejemplo pensión 60. Juan Carlos. 65, que son en situaciones en extrema pobreza, y evidentemente es necesario hacerlo. Sí. Juan Carlos, entonces, solamente ahí, ¿no? Entonces, acá, si tú haces subvenciones, te dirían que eres estatista e inclusive populista. Juan Carlos, ¿no? Estamos entrando a la etapa final del programa. Queríamos, con la presencia de Magno, cederle la palabra para que haga unas preguntas. De repente está ahí pendiente de interrogar a nuestro entrevistado que nos está llenando de información y de conocimientos. Magno. Mil disculpas. Este debate debe ser incansable y debe replicarse en todos los lugares donde nos están escuchando y donde nos van a escuchar. Es decir, el rol del Estado, por ejemplo, y cosas concretas. Hemos reclamado acá del 1,5 millones de agricultores que todavía están produciendo. Debería establecerse un plan por lo menos para 500,000 de ellos para establecer una política de seguridad alimentaria. Mucha gente aquí en el Perú está cayendo por el virus, no solamente por el tema del virus mismo, sino por la desnutrición y la pésima alimentación de estos meses de cuarentena. Entonces es necesario que este subsidio que se plantea para la agricultura sea tanto en la emergencia como posteriormente si queremos una política de seguridad alimentaria en el Perú, si queremos realmente integrar a sectores de la economía que no lo están, y no solamente la agricultura, la ciencia, la tecnología, la innovación tienen que ser por años subvencionados. De manera que hay mucho ejemplo a nivel del mundo que tenemos que aplicar, y creo que ha sido muy oportuno que escuchemos estas experiencias internacionales, compañeros. Muchas gracias. Yo quería añadir una cosa, Víctor, si me permite, solo un par de minutos. Claro. Sobre los impuestos, ¿eh? O sea, estamos hablando del Estado. Nunca como antes hubo tanto dinero en el Estado. ¿Ya? Nunca como antes. Ningún gobierno de los últimos 40 años tuvo tantos recursos como este gobierno.
Así es. Y todavía no se ha echado mano de las reservas, ¿ah? Ahora, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve ese dinero? ¿Para qué nos sirve ese dinero? No, Bueno, no podemos imaginarnos que no sería mejor que ese dinero se quedara en el bolsillo de los peruanos. ¿Por qué tiene que pagar un peruano en este momento una gasolina superior cuando los precios del petróleo han caído por los suelos? Todavía pagamos la gasolina más cara del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos 18% de impuesto a la venta, ¿verdad? Es el mayor ingreso que tiene el Estado. ¿Por qué la persona que vende en una bodeguita tiene que pagar cada año 18% de sus ingresos? ¿Por qué? Así es. Para que el Estado tenga todo este dinero inservible, para mantener un Estado completamente ineficiente, no me parece justo. No me parece justo, sobre todo en un país en el que la iniciativa de las personas es tan extraordinaria, en el que la iniciativa de las personas es yo no voy a morir. ¿Qué pasó? Todo el mundo piensa que quien venció al terrorismo fue Fujimori, eso es falso. Quien venció al terrorismo son las personas, los ciudadanos peruanos, que entre la barbarie que proponía Sendero Luminoso y su vida, su familia, su visión del mundo, su religión, optaron por eso, por trabajar, por salir a vender, por crear una empresa, por progresar. El Perú es un ejemplo extraordinario de iniciativa privada. No pensemos que la solución siempre es un leviatán que controle las cosas. La solución es darle a la gente la posibilidad de desarrollarse plenamente. Necesitamos un Estado que subvencione la agricultura, sobre todo la agricultura de los campesinos, necesariamente. Eso es indispensable, porque ahí está la pobreza del Perú. Necesitamos invertir en más escuelas como las de alto nivel, de alto rendimiento. Necesitamos mejorar la calidad de nuestra educación universitaria. Necesitamos mejorar la calidad de los servicios de salud. Una de las cosas que ha dicho Magno que son fundamentales es que la anemia no existe en el mundo, en Europa. Eso no existe. Ni siquiera la palabra se recuerda, ¿verdad? No existe anemia. La anemia es una consecuencia directa de la pobreza y de la falta de educación, porque se come mal, ¿verdad? Pero en Europa no existe anemia, no porque solamente sean ricos, sino porque los modos de consumo, la manera de consumir es absolutamente diferente a que Estados Unidos, por ejemplo. Pero no existe la anemia y tenemos jóvenes o generaciones en este país que tienen un sistema inmunológico absolutamente extraordinario. Yo seguramente en estos últimos años o en estos últimos días me he encontrado con muchas personas que me han dicho, sí, yo tuve el COVID. Así a mí me dio, tuve el COVID, tuve un poquito de gripe y después, pues, no, me quedé en mi casa 2 semanas y pasó. Por supuesto. Eso mismo no podemos decir de los peruanos y peruanas que están muriendo horriblemente por el COVID porque no tienen una adecuada nutrición, no tuvieron una adecuada nutrición de niños. Es fundamental que el Estado se oriente de esas cosas. No se oriente a recaudar dinero y a repartirlo a los bancos. Eso es una barbaridad, eso es fascismo. Nosotros vivimos en una fase en la que el fascismo se ha legitimado. El fascismo del deber ser, el fascismo de esta ideología de género, el fascismo de lo que está bien, de lo correcto, ¿no? De lo correctamente político, y de un Estado que quiere controlarlo todo y quiere controlar nuestras vidas. Eso es fascismo. O sea, en este momento, y esa es una discusión que tal vez podamos tener en otro momento, las consecuencias ideológicas y políticas de esta pandemia se están discutiendo. Ya incluso Zizek, el marxista psicoanalista más famoso en este momento, ¿no? Ha sacado ya su libro sobre la pandemia y la libertad y estas cosas, ¿verdad? No hemos discutido todavía sobre los efectos en la vida, en la libertad y en la democracia que tiene esta pandemia. Nos han encerrado
en prisión preventiva. Los peruanos están en prisión preventiva. Es injusto, es malvado mantener a los peruanos encerrados sin trabajar. Es una barbaridad. Tenemos que exigirle al gobierno que tenga más creatividad en la apertura de la economía, que desarrolle protocolos de convivencia para sectores productivos, para que puedan salir a trabajar. No, tenemos que exigir que haya más inversión, que el Estado compre más equipos para los médicos y para las enfermeras. Es una vergüenza que con tanto dinero no tengamos los suficientes mascarillas, los suficientes materiales que necesitan los médicos. Desde Europa, eso es un escándalo. Y nos pinta como un país que no ha avanzado. Teníamos en los años, hace 10 años, al final del gobierno de García, la imagen que teníamos, porque yo por mi trabajo tengo contacto con personas en el campo financiero suizo, teníamos la imagen de un país que se llamaban el Puma, ¿no? El Puma del mundo, el jaguar del mundo. Teníamos un desarrollo extraordinario, teníamos una imagen, wow, vamos a invertir a Perú. Me preguntaban, oye, ¿en qué puedo invertir en el Perú? ¿Qué puedo hacer en el Perú? Quiero llevar, tengo unos fondos, etc. Y todo eso se está perdiendo, o se ha perdido ya. Es responsabilidad de los partidos políticos y del partido aprista, a pesar de su crisis, que es otra historia, a pesar de su crisis, su responsabilidad plantear estos cuestionamientos, plantear estos temas para recuperar el valor de la política. El valor de la política, exacto, Mariano. Mariano, es cierto, lo que tú has dicho antes de tus últimas palabras es totalmente válido en el Perú. El Perú se ha convertido en un soviet. Acá sacas permiso para todo, hasta para reabrir tu empresa estás pidiendo permiso. Para manejar tu auto pides permiso, para pasar por una calle pides permiso. La nomenclatura estalinista nos da permiso para todos, entonces han intervenido ya en nuestras vidas directamente. Nos quedamos con pendientes de muchos temas. Quería preguntarte sobre el alineamiento de Europa en los 2 focos mundiales y otras cosas más. En todo caso, te dejamos las palabras para que digas lo que creas conveniente. Felicitamos tu intervención, Mariano, valiosa, por cierto. Creo que ya comenzamos a entender en tu parte final el concepto que comenzaste a manejar sobre el Estado, un Estado presente, es cierto, pero eficaz sobre todo, ¿no? Y que converse con su ciudadanía, y con una ciudadanía educada que también tenga el nivel de conversación con un Estado eficiente, ¿no? Eso creo que es que tratar de mejorar en nuestra propia perspectiva, como decía Aya La Torre, ¿no? En espacio-tiempo histórico, ¿no? Te dejo las palabras. Primero quiero agradecerles muchísimo por la oportunidad que me han dado de llegar a mis compatriotas. Efectivamente, yo tuve un interés político muy, muy activo hace algunos años, desde el partido de Aya de la Torre, ¿verdad? Que sigue siendo, desde mi punto de vista, el instrumento, como lo llamó el propio Aya, el partido es el frente único de clases en el Perú. Es el frente único que tiene que realizar la transformación del país. ¿La transformación a dónde? Ese es el punto. ¿La transformación a qué? Yo tengo la convicción de que el Perú tiene un extraordinario futuro si volvemos a la senda de digamos, de la cordura política, del sentido común. Si volvemos al sentido común que tuvimos en la primera década de este milenio, que era darle la oportunidad a la economía, abrir los mercados, que vengan los inversores, pero sobre todo darle la oportunidad a las personas a desarrollarse plenamente sin un Estado que nos domine. Y yo creo que gran parte de nuestra misión como ciudadanos peruanos es transformar nuestro Estado, es darle una oportunidad
a la sociedad peruana de tener un Estado eficiente, pequeño, eficiente, que realice inversiones adecuadas y que nos dé la libertad suficiente para desarrollarnos. Yo quiero agradecerles muchísimo por esta oportunidad y estoy muy, muy contento de volver a encontrarlos, compañeros y amigos, y ojalá que nuestros televidentes hayan aprovechado algunas de las informaciones que hemos debatido Seguro hoy. que sí, Mariano. Y gracias por haberte amanecido para estar con nosotros y te vamos Y a son invitar las nuevamente. 6:10 de la mañana. Muchas Empezamos a las gracias. 4:20. Te agradece doblemente, Mariano. Un abrazo. Mariano, ha sido muy... trabajo. Muchas gracias a ustedes, Haya compañeros. no haya. Allá será. Allá será. Allá será. Aquí con la izquierda. Hasta luego. Chao, cuídate, Mariano, gracias. 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 Gracias, Daniel.